Felices nuevamente de poder estar con ustedes, hermanos, en este día compartiendo nuestro servicio. Disponga su tiempo, su corazón, para estar en la presencia del Señor. Saludarles a todos ustedes en el cariñoso amor del Señor, que la paz de Jesucristo sea en sus corazones, y quiero invitarles, como siempre lo hacemos, a alabar al Señor, ¿cierto? Levante su corazón delante del Señor en agradecimiento y en alabanza y comparta con nosotros esta alabanza de Dios. Y diga conmigo: Señor, en este día tu mano me sostiene. Que el Señor les bendiga. Bueno, después de haber alabado al Señor, quiero invitarles a un momento bien especial, que usted puede escuchar el testimonio, un testimonio de cómo Dios ha obrado poderosamente en la vida de una hermana nuestra, de una mujer que llegó a nuestra congregación y fue atravesada por un momento muy difícil, pero también ha experimentado la gracia de Dios. Ponga atención cómo actúa el amor de Dios. Muchas veces la prueba y la dificultad nos darán la oportunidad también de ver al Señor y de ver cómo el amor de Dios se levanta sobre nosotros. Sea alentado a través del testimonio de nuestra hermana Jacqueline. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor, a todos los hermanos de la iglesia, a mi pastora. Soy muy feliz porque Dios hizo un milagro en mi vida. Después de quedar paralizada del cuello, Dios ha tocado mi corazón, me dio la paz que necesitaba y la tranquilidad. Ahora puedo comer, puedo sentarme solita en la cama, ya me estoy vistiendo y mi corazón está lleno del amor del Señor, porque nunca pensé que Dios me iba a ayudar tanto. Estoy muy agradecida del Señor, muy agradecida, porque mi Señor es un Dios. Ha sido súper difícil esta prueba que me ha dado el Señor, pero con fe he tratado de ser agradable delante de su presencia, de poder ser digna de Él, digna, porque el Señor sé que me ama igual, aunque haya cometido errores, pero sé que Él me ama y me ayuda, y yo quiero que ustedes sepan que Dios hace milagros todavía. Cuando ustedes me vean van a ver el milagro grande que hizo el Señor en mí, que me quedé paralizada desde el cuello hacia abajo. Ahora puedo comer, incluso ya me estoy parando, estoy caminando con un burrito. Estoy muy agradecida del Señor, muy agradecida, hermano. El Señor todavía hace milagros y muy contenta porque Él me volvió a los caminos de Él, me volvió a su iglesia, hizo el milagro en su iglesia para que todos vean que Él existe todavía, que Él nos ama igual.
¿Qué más les puedo decir, mi hermano? Solamente que confíen en el Señor. El Señor nos ama a todos por igual. El Señor nos ama. El Señor todavía dice, voy a ir a buscar a mi pueblo para que nos arrepintamos, para que estemos a cuentas con Él. Yo me quiero ir con el Señor. Yo creo que todos nos queremos ir con el Señor. Por eso estoy muy agradecida. Muchas gracias por todas las oraciones que hicieron. Muchas gracias por todo. Si ustedes pudieran estar aquí en mi corazón, ver cómo el Señor hizo este milagro tan grande en mí, no lo creerían, hermano. El Señor es grande, grande por su misericordia y grande por su amor. Muchas gracias por todo, hermano, y sigamos adelante orando para que el Señor venga pronto a nuestras vidas. Hermanos, hoy día me tocó médico y el médico me encontró mucho mejor. Él no podía creer como yo estaba, porque él me dijo que en un año más iba a volver a caminar, y él quedó admirado. Yo le dije, ese es un milagro del Señor. Este es el milagro del Señor. Porque todos pensaban que no iba a volver a caminar, pero Dios es más grande. Todo el mundo, cuando estuve en el hospital de Peña Blanca, todo el mundo le dije que yo era el milagro del Señor. Ellos me miraban, a veces no creían, pero yo soy el milagro del Señor. Y ellos ahora ven el gran amor que tiene el Señor y el gran milagro que hizo en mi vida. Así que muchas gracias, mis hermanos, y el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, contentos, hermanas, contentas de poder estar este día nuevamente con ustedes. Un día muy especial, y queremos también sumarnos a este día de celebración para honrar a nuestras madres, para honrar a aquellas mujeres que con tanto esfuerzo, cariño, pasión, siempre se dan el todo y el toda por sus hijos. Que el Señor les bendiga grandemente. La paz del Señor sea sobre cada una de ustedes. Saludamos a las hermanas de la congregación y también aquellas personas que han tenido la oportunidad a través de estos videos de escuchar el Evangelio. Lo único que nos mueve a nosotros, la verdad, el único propósito, y sé que es lo que hacen muchos pastores en este tiempo, es levantar la palabra del Señor a través de estos medios con el propósito de que esta luz gloriosa del Evangelio, siempre lo digo y lo repito porque es así, hay tanta necesidad del Evangelio, de la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que hoy en día necesita el hombre en su corazón. Y lo hacemos para levantar esta palabra, esta luz gloriosa que alumbra todo lugar oscuro, ¿cierto? Esta palabra que es como la espada que discierne hasta los pensamientos más escondidos. Llega hasta allí, hasta lo más escondido de nuestros huesos. Eso hace la palabra del Señor. La palabra del Señor descubre, disciplina, sana, bendice. La palabra del Señor trae gozo. Es como decía nuestra hermana Rosa en su reflexión hace pocos días, es como miel al paladar, es dulce. Y queremos en este día compartir una palabra especial. Es probable que pueda parecer rara, a lo mejor no es la palabra más apropiada para utilizar en un día como hoy. Generalmente utilizamos los predicadores el libro de los Proverbios para celebrar a las madres, pero yo he querido tomarme de este texto que está allí en Marcos capítulo 7, versos 9 al 13, y quiero invitarle, si usted tiene la Biblia, abra las Escrituras y vaya conmigo a este pasaje tan especial donde el Señor confronta a los fariseos, a los escribas, a la comunidad judía en general, con respecto al hecho del quebrantamiento de una ley vital para Dios, una ley importantísima, la quinta ley de los mandamientos del Señor. Leamos el texto, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. No hay nada definitivamente como el amor de una madre. La historia misma y las culturas de una o de otra forma celebran a las madres, ¿cierto? Y las honran. Ahora bien, la Biblia desde su origen celebra justamente y exalta el amor de una madre y lo compara con el amor de Dios. El hermoso texto de Isaías capítulo 66, verso 13, nos describe el tierno amor de una madre, compasivo y consolador, y lo compara con el amor de Dios.
Mire, no lo hace con el amor de un padre, lo hace con el amor de una madre. El texto dice así: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Así como las madres consuelan a sus hijos, los toman en sus brazos, los aprietan, sienten sus cariños, su ternura, de la misma forma Dios lo hace con su pueblo. La Biblia nos enseña como mandamiento la gran responsabilidad de amor que debemos tener los hijos con nuestras madres. Aunque el honrar a la madre era un mandamiento de Dios, a veces los hijos tristemente buscaban la manera de no cumplir fielmente con este mandamiento establecido por Dios. De esto se trata un poco el texto que acabamos de leer, que está en Marcos. En este pasaje tenemos la denuncia de Jesucristo, del Señor mismo, que hace, ¿cierto?, a los fariseos, a los escribas, como les decía, a la comunidad judía en general, por un gran pecado. ¿Cuál era este pecado? Invalidar el mandamiento de Dios por guardar las tradiciones. Así lo dice el verso 9. Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Dios tiene autoridad sobre nosotros. Sus mandamientos son para cumplirlos. Pero los judíos estaban invalidando los mandamientos de Dios. Específicamente, como les decía, el quinto mandamiento que dice, ahí está en el verso 10, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. No solo estaban invalidando el quinto mandamiento, sino que también lo hacían con otros mandamientos semejantes. Así lo dice el verso 13, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. No era, por lo tanto, no era algo nuevo, ¿cierto? Y que se limitara solo al quinto mandamiento. Tan importante es para Dios este quinto mandamiento, hermanos, que Dios mismo ordenó incluso la pena de muerte a los hijos que maldijeran a sus padres. Verso 10, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. En el Antiguo Testamento vemos que Dios ordena la pena de muerte sobre los hijos que maldijeran a sus padres. La pena de muerte no era sobre cualquier hijo, quiero dejarlo bien claro esto, sino era sobre los hijos adultos que eran rebeldes, violentos e insolentes con sus padres. Tales actitudes eran llamadas maldecir a los padres. Así que no se limitaba solamente a las maldiciones verbales. Maldecir a los padres era un delito. Pero los judíos, por medio de tradiciones, de formas que ellos habían inventado, de cosas que ellos habían construido, procuraban obviar, pasar a llevar la ley o el mandamiento de Dios. Buscaban invalidar, dejar inválido, sin valor, eso es inválido, sin valor, este mandamiento tan importante establecido por Dios mismo. Y para ello, los judíos habían inventado la tradición. ¿Qué decía la tradición? ¿En qué consistía esto? Si unos padres iban a donde sus hijos a pedirle ayuda económica, los hijos les decían que el dinero que tenía era corbán, o sea, que había sido dedicado como ofrenda a Dios. Y por lo tanto, como había sido dedicado como ofrenda a Dios, no podían ayudarles. Miren, y esto era una tradición, o sea, corbán era una tradición, se podía ocupar. ¿Y qué hacían con esta tradición? Invalidaban el mandamiento del Señor, que tenía que ver con el honrar a los padres, con cuidar a los padres, con proveer a las necesidades de los padres. Entonces, el que hacía esta declaración quedaba libre de ayudar, como les decía, económicamente a sus padres. Lo interesante no es solo esto. La tradición no requería que el hijo tomara el dinero y lo llevara al templo. Él podía perfectamente tenerlo, guardarlo e incluso ocuparlo.
bastaba con que él declarara solamente que ese dinero era corbán, o sea, era para Dios, era ofrenda para Dios. Y podía ocuparlo. Y cuando los padres morían, el resto, ¿cierto? O la diferencia que había quedado, podía llevarla al templo. Jesús les dice, Dios no ha ordenado eso en su palabra. Les dice que tal tradición buscaba invalidar, como les digo, el mandamiento de Dios. Verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Tal tradición daba apariencia, ¿cierto?, de santidad, de piedad, de bondad. Parecía bueno, pero era lo contrario. ¿Qué eran las tradiciones de los judíos? Eran mandamientos en donde se buscaba aplicar a la vida práctica. Esto era una forma en donde se buscaba aplicar a la vida práctica los mandamientos de Dios. Esto en sí mismo claramente no es malo, no es malo. Toda doctrina es para ser vivida, así lo hemos entendido, y debemos ser consecuentes con la palabra del Señor. Pero lamentablemente los judíos llevaron esto al punto de hacer reglas y mandamientos para justificar el violar los mandamientos de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos aquí. Hay otro ejemplo bien conocido también en las Escrituras, que tiene que ver con el Sabbat o día de descanso. La tradición decía que no se podían caminar largas distancias en ese día, a menos que fuera ir a la casa o al hogar. Y para eso los judíos habían establecido que una prenda de vestir incluso era el hogar, o era una pertenencia. Por lo tanto, dejaban prendas en el camino para eludir, para evadir, para invalidar esta ley del Señor que decía que en el día de descanso no se debía realizar ninguna actividad, sino solamente el propósito del día de descanso era que ese día debía ser ofrecido al Señor, en alabanza al Señor. Pero ellos habían inventado tradiciones, ¿cierto? Y para invalidar la ley del Señor, ¿qué hacían? Colocaban prendas de vestir y con eso lograban caminar o transitar largas distancias o moverse a otros lugares sin estar rompiendo la ley del Señor. Sus tradiciones vinieron a invalidar los mandamientos de Dios. Ahora me temo que a veces a nosotros nos sucede lo mismo. Hemos hecho algo parecido. A veces con nuestros actos invalidamos los mandamientos de Dios a través de tradiciones de hombres. Dios manda a honrar a nuestros padres y particularmente hoy día ponemos énfasis, ¿cierto?, en las madres. Hoy celebramos y recordamos a nuestras madres. Dios nos ha dado la bendición de ser hijos y de tener madres. Somos el fruto de ellas y ellas han cuidado de nosotros. Desde el mismo momento en que estuvimos en el vientre, ya éramos amados y cuidados por ellas. Y las que han adoptado han amado a sus hijos antes de que lleguen a la casa, ¿cierto?, al hogar. Han provisto para nosotros. Nos han vestido, nos han acariciado, nos han ayudado a estudiar, nos han bañado. Se han amanecido con nosotros, nuestras madres. Cuando estábamos enfermos nos cuidaron. Se han desvelado y se han consumido muchas veces pensando ¿qué pasará con nuestros hijos el día de mañana? Y aún después de adultos, muchas de ellas siguen pendientes de sus hijos. Dios nos llama a honrarlas. Ahora, ¿qué significa honrar a nuestras madres? ¿Qué significa honrar? Significa amar, respetar, cuidar de ellas, pero también significa proveer económicamente para ellas, visitarlas, estar pendiente de sus necesidades y seguir sus consejos, su instrucción y sus mandamientos. Veamos rápidamente algunos pasajes que tratan sobre lo que significa honrar a nuestras madres. Levíticos capítulo 19, verso 3. Cuando uno teme a su madre, cada uno temerá a su madre, así dice el texto.
Levítico capítulo 19, verso 3. Cada uno temerá a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo establezco. Proverbios capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, no menosprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 23, verso 22. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aquí hay algo importante que tomar en cuenta. Jesús nos dice que es posible invalidar el mandamiento de Dios por medio de tradiciones inventadas. Hay prácticas que nos pueden llevar a invalidar el mandamiento del Señor. Hay acciones que pueden tener apariencia de piedad y de obediencia, aun cuando realmente no es así. Por ejemplo, si un hijo piensa que honrar a las madres es hacer una celebración una vez al año, hacer un desayuno, realizar un costoso regalo, por ejemplo, pensar que con eso, con esa tradición, estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. A veces nos ocurre lo mismo que le ocurrió a los judíos. Estamos invalidando la ley del Señor a través de tradiciones. El honrar a los padres, a la madre, es un mandamiento del Señor. La madre es una provisión de Dios, es una bendición de Dios, es algo que Dios nos ha provisto. Todos los seres humanos tenemos la bendición de haber nacido del vientre de una madre. Y Dios ha provisto ese modelo. Dios nos entregó esa provisión, nos dio esa provisión. Ahora, en un día no vamos a cumplir con todo lo que significa en el fondo el mandamiento del Señor. Son 365 días del año que estamos llamados por Dios a honrar a nuestros padres, a cumplir con ese mandamiento del Señor, que tiene un propósito glorioso. A través de ese mandamiento Dios quiere revelarse a la vida de cada uno de nosotros. Como lo decía el libro de Isaías, a través del amor de las madres Dios nos muestra cuánto también Él nos ama a cada uno de nosotros. El Señor, como les decía, nos hizo un tremendo regalo, adicionalmente del regalo de Jesús como provisión de salvación, de su amor mostrado en la muerte en la cruz. Y la salvación, las madres sin ninguna duda son un tremendo regalo de Dios, el cual debemos cuidar, aprovechar y bendecir. Doy muchas gracias al Señor por poder compartir este tiempo a los hijos, a las hijas. Les invito a reflexionar un momento y pensar cuán maravilloso es el hecho de que Dios nos dé la oportunidad, si usted lo tiene, de tener a su madre a su lado. Si la tiene, bendígala, hónrela. No solamente en este día, hágalo cada vez que el Señor lo coloque en su corazón. No invalide la ley del Señor con una tradición. Cumpla o cumplamos la ley del Señor. Que el Señor les bendiga. Ojalá podamos pronto estar reunidos, congregados, juntos, adorando y alabando al Señor.